Hola a todos, hoy preparamos un delicioso pan de plátano. Si os gusta este tipo de dulces para un postre o desayunos o meriendas, no os lo perdáis porque mirad qué esponjoso y tierno que está. Además, con chocolate que aún lo hace mucho más apetitoso. ¡Empezamos! Y comenzamos preparando el molde donde lo vamos a hornear. Mi molde es de 24 centímetros de largo por 12 de ancho y lo voy a engrasar bien con mantequilla por la base y por los laterales. Precalentamos también el horno a 175 grados. Una vez el molde ya esté bien engrasado, lo reservamos. Preparamos también una buttermilk casera, que le va a dar aún más esponjosidad al pan. Para ello mezclamos 100 ml de leche con una cucharadita de vinagre y la vamos a dejar reposar unos 15 minutos, el tiempo de preparar el resto de ingredientes. Vamos a prepararnos los plátanos que, como veis, tienen que estar muy maduros, lo más maduros que tengáis, que estén así bien negros, y si aún los tenéis más negros pues mejor. Y como siempre os dejaré los ingredientes y cantidades abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Machacamos bien los plátanos hasta que tengamos un puré. Podéis utilizar un tenedor o un pasapurés, lo que os vaya mejor, o lo que tengáis a mano. Y con esta textura están ya perfectos. Así que ahora lo reservamos un momentito. En un bol aparte mezclamos el resto de ingredientes. Ponemos el azúcar moreno, los huevos y mezclamos bien. No hay que espumar los huevos ni nada, simplemente integrarlos bien, y si os va mejor con unas varillas, pues adelante. Le agregamos también el aceite e integramos. La vainilla, una cucharada, y volvemos a integrar. Y ahora ya le agregamos esta mezcla a los plátanos triturados. Os ayudáis con una espátula para que vaya recogiendo toda esta delicia. Integramos todo con las varillas. Y mirad cómo se ven los trocitos de plátano en la masa. Así es como tiene que quedar. Vamos ahora con los ingredientes secos. Aquí tengo la harina y le voy a añadir los polvos de hornear, el bicarbonato de sodio, ahí que siempre se queda en el bol, la sal, que nos ayudará a realzar los sabores, canela al gusto, y ya os digo que a mí me gusta bastante cantidad. Y ahora ya mezclamos y lo integramos todo. Por otro lado os enseño la buttermilk, que ya la tenemos lista y cuajada. Ahí podéis ver los grumitos que ha formado, así que ya la podemos integrar también a nuestro pan. Para mezclar los ingredientes empezamos añadiendo una tercera parte de la harina a los líquidos. Ahí más o menos es una tercera parte. Integramos. A continuación le añadimos la mitad de la buttermilk. Este método de ir intercalando la harina y la buttermilk es para que nos dé una textura más ligera y el bizcocho sea más tierno. Y siempre se empieza y se termina por la harina, es decir, se empieza por una parte de harina, la mitad de la buttermilk, otra parte de harina, la otra mitad de la buttermilk y terminamos con la última parte de harina. Ahí veis que le hemos agregado la segunda parte de la harina. Y ahí va la otra mitad de la buttermilk, ya toda entera. Y me encantaría que me dijerais en comentarios qué tipo de recetas hacéis vosotros con los plátanos que ya están súper maduros y casi negros, o si por el contrario no tenéis ese problema porque os los coméis a tiempo y yo soy la única rara que siempre tengo que andar haciendo recetas con plátanos súper maduros. Ya le hemos puesto la última parte de la harina también y mirad, así es la textura que tiene que quedar nuestro pan. Como toque final le añadimos unas chispas de chocolate que siempre mejora todos los postres, para mi gusto, vaya.
y ya estará listo. Así que ya lo podremos pasar al molde. Lo alisamos un poco con una espátula y yo, como extra, siempre le añado unas cuantas chispitas de chocolate por encima. Lo llevamos al horno precalentado y lo dejamos unos 50 minutos a 175 grados. Si veis que se os está dorando mucho por encima, le colocáis un papel de aluminio. Y no hagáis caso de mi horno porque tiene más de 30 años, así que es muy viejecito, pero por lo menos funciona. Una vez lo pinchamos en el centro y ya nos sale líquido, mirad ya la pinta que tiene. Lo vamos a dejar reposar en una rejilla y no me digáis que las chispas de chocolate no le dan un extra por encima. Y vamos a cortar ya porque aquí ya huele de maravilla. Mirad qué esponjoso se ve. Y con ese chocolate que se ha deshecho por dentro, ¡qué rico! Bueno, pues yo os voy a dejar ya saboreando este delicioso y esponjoso pan de plátano. Espero que lo probéis porque no tiene ningún desperdicio y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.